Qué gusto, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Estamos nuevamente en el Laboratorio del Conocimiento, un espacio interdisciplinario donde tratamos de debatir temas de interés para quienes estamos en el ámbito de la clínica neuropsiquiátrica, que es a lo que yo me dedico, pero en un sentido más extenso, la filosofía de la mente, la filosofía de las ciencias cognitivas, el entendimiento del comportamiento en general. Y para este fin he invitado el día de hoy a una gran neuropsicóloga e investigadora mexicana, Ivonne Flores Medina. Ya le pediré a Ivonne que se posicione y nos dé un poco su perfil académico, pero yo quiero decirles que estoy muy contento de entrevistar a Ivonne porque Ivonne es una de las personas que ha penetrado en un campo muy difícil, que es el campo de los así llamados trastornos mentales. Ya discutiremos si esa terminología nos parece satisfactoria o no. Problemas como la psicosis, problemas como la esquizofrenia o fenómenos muy particulares como los delirios. Ivonne tiene un estudio muy interesante sobre el delirio de Capgras, pero bueno, ya Ivonne nos va a hablar acerca de todo esto. Y para mí, yo convoco, ¿no? A otros psicólogos y neuropsicólogos en particular que se metan a este campo porque es un campo fascinante, es un territorio realmente muy fértil para la investigación y donde nos urge ese conocimiento y esa investigación desde la neuropsicología. Entonces, bueno, pues Ivonne, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ya saben que yo siempre jalo donde me convoquen. Perfecto, Ivonne, pues sí, sí es cierto. Oye, Ivonne, y para quienes no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito acerca de ti en el sentido de hablarnos un poquito de la trayectoria Ok, que te llevó al lugar en donde te encuentras el día de hoy en el terreno académico, científico? ok, sí. Bueno, de inicio yo soy psicóloga, esa es mi formación. Yo hice mi licenciatura de psicología en la UNAM, en la Facultad de Psicología, y en CEU. Y de inicio, bueno, primero tengo que decir que la verdad es que cuando estaba eligiendo carrera no estaba muy segura de qué quería hacer. Entonces tuve tres opciones un poco raras. Era psicología, química y letras. Esas fueron mis opciones. Porque yo quería, la verdad es que me cuenta mi mamá que desde que soy muy niña, yo lo que le decía es que yo quería ser un científico. O sea, básicamente esa era mi ambición. Pero en mi casa como que la idea de ser un científico era solamente ser, o sea, era solamente los médicos son científicos, ¿no? Entonces, pero mis papás son maestros normalistas. Entonces, o me hacía pedagoga o era un médico. Y la verdad es que a la hora de la hora, como que yo no me hallaba en ninguna de esas dos situaciones. Y entonces mi idea era como, quiero hacer algo que me permita ser un científico, pero no quiero renunciar a leer en la manera en la que leo. Entonces, mi idea, o sea, de conjuntar esas cosas fue estudiar psicología, lo que efectivamente me ha permitido hacer las dos cosas, ¿no? Em, Primero, como que mi idea general era hacer solamente psicología cognitiva, que es un campo muy específico de la psicología, que tiene que ver con procesos, por ejemplo, la imaginación, ¿no? O cómo los infantes hacen representaciones de nociones básicas de física. Em, pero después entré a hacer mi servicio social en el tres veces heroico Instituto Nacional de Neurología y conocí a Janet Rodríguez. Y entré a hacer mi servicio social en el laboratorio de neuropsicología experimental con ella y ya de ahí ya fui, ¿no? Lo primero que hice en realidad como en el estudio de la neuropsicología fue estudiar la lateralización cerebral del movimiento complejo. Entonces, mi primer interés en realidad tenía que ver con evento vascular y cómo las lesiones unilaterales afectaban una conducta en particular, ¿no? Que era el movimiento así como de gestos de comunicación o uso de herramientas. Después, como mi interés principal era la investigación, apliqué al doctorado en neurociencias de la conducta, pero yo tenía como hay una distorsión medio rara acerca de cómo iba yo a encontrar mis respuestas y entonces
pensé inicialmente que tal vez hacer un estudio mucho más básico me iba a ayudar a entender mi pregunta existencial, que fue la que me hizo el doctor Cruz, me dijo así literal, ¿cuál es tu pregunta existencial cuando me entrevisté con él? Y le dije, ¿cómo funciona? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Y entonces quería yo hacer algo de genética, pero al final en mi doctorado a lo que me dediqué fue estudiar cómo distintas condiciones de salud mental, que eran en este caso alcoholismo, depresión y el diagnóstico dual de alcoholismo y depresión, tenían un efecto en la cognición medido a través de neuropsicología, pero también en otra ventana que es la electrofisiología, y entonces me puse a hacer potenciales evocados. También otra de las preguntas era cómo los tratamientos farmacológicos tenían una influencia en esto, y básicamente de eso fue mi tesis doctoral. Después entré propiamente ya a trabajar al Nacional de Psiquiatría y me topé con un problema que acabas de decir, que es, hay muy pocos psicólogos que quieren trabajar con psicosis. Entonces me plantearon ese reto en el instituto, que es, bueno, pues tú quieres trabajar con esta población que nadie quiere trabajar, y yo dije que sí. Y la verdad es que cuando empecé a trabajar con los pacientes con psicosis fue una impresión muy grande, porque la verdad es que creo que este trabajo, al que ahora le he dedicado por lo menos 7 años, es el mejor modelo que yo tengo de cómo se genera un pensamiento. Entonces, y la verdad es que el estudio de cómo se generan las ideas, los delirios, cómo las alucinaciones pueden tener explicaciones o no, y qué hacen las personas con esas explicaciones, pues es lo que realmente ha guiado pues mi trabajo durante 7 años hasta ahora, ¿no? O sea que estás metida realmente en el núcleo, ¿no? En el núcleo de la estrella que está así, que En tiene la la máxima raíz. gravedad posible, que es el tema de los delirios, que es un tema de gran interés para la filosofía en general, pero también para la investigación científica en psiquiatría y en psicología. Yo creo que es un desafío enorme, ¿no? Ya ves esta famosa frase que decía que el cerebro humano es tan complejo que no podemos entenderlo, o nosotros somos tan simples que no podríamos entender esa complejidad del cerebro humano, ¿no? Entonces, tú estás caminando por el terreno de la investigación de los delirios, de las alucinaciones, y tocas un tema muy interesante que es el tema del pensamiento. Ahorita quiero que regresemos a eso, pero antes te quiero hacer un par de preguntas más todavía para aclarar un poquito más tu perfil. Ujú, Te referiste a la pregunta existencial que te hizo uno de tus grandes maestros, ujú. y tu pregunta era el cómo, ¿no? El ¿Cómo? cómo funciona, cómo sucede, cómo se realiza, ¿no? Ujú. Ah, creo que es en un libro de Milán Kundera, tal vez en La insoportable levedad del ser o en El arte de la novela, donde él habla como del diccionario existencial de cada sujeto, ¿no? O sea que Ok. nuestra vida podría ser cifrada en 3 o 4 palabras, ¿no? Ujú, Yo entiendo que una de tus palabras puede ser cómo. ujú, ujú. ¿Hay alguna otra palabra que se te ocurra para revelarnos tus claves existenciales? ¿Alguna otra palabra que tú digas, esta palabra puede ser importante en mi vida por alguna razón? No solo desde el ámbito académico, ¿no? Ok, creo, o sea, en esa misma línea sobre, o sea, creo que la pregunta fundamental sería ¿cómo? Pero una palabra que viene constantemente a mí, que la uso mucho, siempre tiene que ver con los procesos, es decir, con el orden, ¿no? En el que se dan ciertas cosas y las explicaciones. Pero también tiene que ver con mi aversión a la incertidumbre. Entonces, yo diría que el cómo es como la pregunta, pero sí, el proceso, el orden, y, o sea, supongo que también el misterio, porque también una de las cosas que más me gustan relacionada con esto es que no sabemos, la verdad, honradamente no sabemos cómo funciona. Oye, nuestra amiga común Jimena González Grandón, por ahí tiene alguna plática muy bonita donde habla acerca de los sentimientos epistémicos, ¿no? Que es como ese sentimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos certeza o cuando Ajá, tenemos duda o cuando ajá, estamos frente al misterio. Pero ajá, también hay un sentimiento epistémico cuando explicamos algo, ¿no? Y logramos de alguna manera descifrar la configuración oculta, ¿no? Que determina
la presentación de un fenómeno, que, como puede ser el fenómeno de los delirios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, José Luis Díaz en la cosmología cognitiva habla acerca de qué es lo que te pasa a ti cuando te enfrentas al misterio de lo que es infinito, de lo inexplicable, ¿no? Que es abrumador y al mismo tiempo te da como síndrome de Stendhal, así, y estás maravillado ante algo que es tan grande que es difícil de explicar. Entonces, es una combinación entre eso, entre que no me gusta la incertidumbre y en el que me siento deslumbrada ante la dificultad de explicar realmente qué está pasando. Y mucho entre mi trabajo científico y el trabajo clínico que me gusta hacer, la verdad es que sí me he planteado mucho esta idea de que es como una especie de misterio que hay que resolver, ¿no? Por eso lo del detective. Los detectives de la conciencia, que fue un artículo que escribiste, pues de divulgación científica y en una frontera entre el ensayo y el relato. ¿Dónde pueden encontrar tus lectores ese texto por si alguien lo quiere buscar? Está en la revista de la universidad, y creo que era en un número especial sobre conciencia, pero si ponen así como el detective de la conciencia, ahí les va a salir un relato que, o sea, la idea era hacerlo como un cuento relacionado con novela negra, porque a mí creo que esa es mi posición en general ante los casos clínicos desafiantes que se me presentan y un poco también ante las preguntas que me hago, que esto es un misterio y yo quiero saber cómo se resuelve ese cuarto que está cerrado, ¿no? Ok, y bueno, una última pregunta sobre tu perfil cognitivo. Ok, Tu, diablos. tu propio factor C, vamos a estudiar el factor C que está ahí en Ivonne Flores Medina. Entonces, por ahí viene en alguna entrevista que hacía una pregunta que me gustó y era por tus revoluciones conceptuales. Ujú. Platícanos una o dos momentos en donde has tenido alguna revolución conceptual, que puede ser viendo un paciente o leyendo un libro o viendo una película. Puede ser desde tu más remota infancia hasta el día de hoy. Cuéntanos un par de revoluciones conceptuales que tú sientes, momentos como transformadores, donde dijiste, ah, caray, no, esto me reconfigura mi manera de pensar. O sea, creo que la primera, la verdad, fue en la conversación que tuve con el que fue mi tutor de doctorado, el doctor Cruz. Porque, o sea, yo te decía que yo, o sea, como yo entré como ya con esta noción más de la neuropsicología, como de procesos muy grandotes, yo tenía la idea de que en realidad estos fragmentos grandotes de la explicación de qué es el pensamiento, cómo se hacen las ideas, por qué las personas hacen lo que hacen, en mi arrogancia, pensé que no eran suficientes para explicar cosas. Entonces yo fui con el doctor a decirle, doctor, dígame cuáles son los genes de la conducta, porque yo pienso que una explicación más básica de los genes de la molécula me va a dar a mí las respuestas que yo quiero para satisfacer mi escozor meningio de que no entiendo lo que está pasando, ¿no? Y entonces el doctor, sabio como es, me dijo, mira, Ivonne, él es biólogo de formación, hizo una maestría en química y después su doctorado pues tiene que ver con genética, ¿no? Y me dijo, no he llegado a ninguna conclusión suficientemente buena desde este lado y me dijo, y a mí lo que me interesa es la intersección hacia lo que tú estás haciendo. Entonces yo primero me decepcioné un poco, pero yo cuando vi a Carlos Cruz supe que ese era mi maestro y ya me quedé a trabajar ahí, ¿no? Y entonces lo que empezó a ocurrir fue un diálogo realmente entre distintos niveles de las explicaciones de los fenómenos. Y en ese diálogo, desde lo más genético, molecular, el sistema, la cognición y la conducta, pues me di cuenta de que era más bien mi arrogancia lo que no me estaba permitiendo acercarme o sea, realmente a las respuestas, ¿no? Porque él me hizo notar, o sea, a través como de muchos seminarios que, o sea, dar los saltos desde las explicaciones más moleculares, o sea, más básicas, no explican la complejidad del comportamiento, que además de lo que está aquí, también incluye la interacción con el contexto y
pues o sea, Jimena, ¿no? O sea, ella también sabes, no solamente es lo que está aquí, sino hay una parte, no solo es el cerebro, es el cuerpo y las interacciones que tiene el cuerpo con esto y lo que hay hacia afuera y cómo se retroalimenta. Entonces, yo creo que esa fue pues una de las principales que me llevó a reconsiderar yo también cómo estaba pensando la neuropsicología, porque no la estaba reflexionando lo suficientemente bien para saber que sí es un camino para encontrar respuestas interesantes. Bueno, entonces vamos transicionando hacia allá. Me gustaría mucho que nos dijeras un poco cómo concibes tú, digamos, el lugar de la psicología dentro del gran concierto de las ciencias, porque tú querías que el doctor Cruz te explicara la conducta mediante la genética, ¿no? Sí, ¿Qué sí, piensas justo. el día de hoy? O sea, ¿cómo, entonces son dos preguntas. ¿Cuál es para ti la noción de lo psicológico? O sea, cuando decimos que hay una dimensión psicológica en nuestras vidas, ¿cuál es esa dimensión de lo psicológico? ¿Y cuál es el lugar de la psicología en el gran concierto del conocimiento, de las ciencias? Yo pienso que el papel de la psicología es ser un puente, la verdad. Em, Te digo que en la discusión sobre los niveles, lo que me doy cuenta es que estamos en este cuento del elefante, ¿no? Y los ciegos, en donde cada uno desde nuestras aproximaciones está agarrando un pedazo del elefante, que no es mentira, o sea, describimos una pata, describimos una oreja, describimos una trompa, pero no son las verdades absolutas porque son fragmentos del fenómeno. Y la gran dificultad que hay para explicar los fenómenos completos es que hay que hacer literalmente puentes entre estos fragmentos de conocimiento para tener una visión más amplia, ¿no? Pero entonces surge dos dificultades. Uno, que uno haga generalizaciones y entonces no profundizas lo suficiente en el fenómeno o que seas súper especialista en una cosita que es, yo en lo que me especializo es en la uña del elefante. Y entonces, cuando tú estás especializado en la uña del elefante, o sea, se nos pierde todo lo demás, ¿no? Insisto, no es que ninguna, o sea, ninguna área esté diciendo una mentira, solamente que la verdad es que hablar entre todos, pues es en realidad como una torre de Babel. Y es muy difícil hacer explicaciones más grandes, ¿no? Y además que tengan coherencia interna entre ellos o que no se descalifiquen entre los demás. Entonces, mi impresión es que la psicología es una ciencia puente que sirve para intentar integrar como elementos más básicos y hacer estos niveles que ya van directo hacia la conducta que es directamente observable y su influencia con el medio. Creo que es como de repente ese puente que falta entre lo básico y a veces lo clínico para explicar los fenómenos. Yo creo que esa es más bien la posición que tengo sobre mi Ok. carrera. Hay quien dice que la psicología, o, bueno, por ejemplo, en la psicoterapia creo que sí sucede así, pero no sé si en la psicología. Hay quien plantea que la psicología, y por cierto también la psiquiatría, ¿no? Por si no soy alguien de mi disciplina, se encuentran en una situación preparadigmática donde no ha surgido todavía algo así como el Newton, ¿no? De la disciplina. Hay quien piensa que sí ya surgió, ¿no? Hay quien piensa que, por ejemplo, que fue Skinner, y sería un candidato serio, pero ¿tú qué piensas? Te lo voy a plantear de esta forma. ¿Cuál es para ti el explanandum de la psicología? O sea, lo que tú estás tratando de explicar, ¿qué es lo que quieres explicar en la Ujú, psicología en general? Y a lo mejor puedes ponernos un ejemplo particular de la psicopatología que tú atiendes. ¿Qué es lo que tratarías de explicar? ¿Y qué elementos consideras imprescindibles en tu explicación? O sea, ¿cuáles son los factores que explican? ¿No? ujú, Hay quien se compromete con la noción de conducta, ujú, como lo que hay que explicar, hay quien piensa que lo que hay que explicar es la cognición, hay quien piensa que hay que explicar los procesos mentales, pero tú dinos cuáles son tus conceptos centrales, qué es lo que tienes que explicar y cuáles son los factores que consideras indispensables para poder tener una explicación científicamente válida. Ok. Voy a usar el ejemplo del informe neuropsicológico para Sí. responder esa pregunta. Em, en el trabajo clínico específicamente que yo hago, a mí me llegan con un paciente en particular y me llegan con una pregunta.
O sea, habitualmente trabajo con personas encantadoras y no me piden solamente como el perfil, o sea, no me dicen cómo está la función cognitiva. Habitualmente esa no es la pregunta que me hacen. Más bien me hacen preguntas como, ¿por qué esta persona en particular no logró mantenerse en un trabajo? Entonces, la pregunta que realmente me están haciendo es sobre un comportamiento, ¿no? Y entonces, el método que yo utilizo para explicar ese comportamiento tiene que ver con, o sea, cuando estamos hablando de Skinner, no solamente con lo directamente observable. No me encargo solamente de explicar las contingencias medioambientales que llevaron a una cadena de aprendizajes para finalmente desembocar en eso. Porque a mí sí me interesa la caja negra, a diferencia de los conductistas radicales, ¿no? Yo para llegar a la explicación del por qué la persona no puede continuar o no continuó con su trabajo, tomo elementos que tienen que ver con la historia de desarrollo, pero muy pensada, si lo vemos así desde lo biologicista que tiene que ver, es hay insultos a lo largo del desarrollo que pueden generar ciertas configuraciones en los procesamientos de esta persona y luego, después de explicar eso, antecedentes heredofamiliares, genéticos, condiciones médicas, hago una evaluación que tiene que ver efectivamente con procesos cognitivos, atención, memoria, funciones ejecutivas, pero también hay una parte de la evaluación que tiene que ver con lo emocional, que es este sujeto tiene dificultades para procesar emociones como la rabia, el enojo, la ansiedad o este tipo de fenómenos están influyendo de alguna manera en el fenómeno cognitivo para que en la interacción de esas dos cosas tengamos el problema de la conducta. Y la tercera parte de eso es, y el medio ambiente que tengo acá de alguna manera está retroalimentando la emoción, la cognición, las contingencias para que finalmente ocurra esto. Por eso la pregunta siempre ha sido cómo funciona, porque para mí es muy difícil decir que la última parte de la película que estamos viendo tiene una sola explicación. No me parece que a mí, ¿no? Esa es mi posición, que el fenómeno complejo para responder la pregunta de por qué alguien no puede seguir trabajando solamente se explique por cadenas de contingencia, si hay ciertas condiciones de cómo funciona el cerebro que están influyendo en eso, o si hay ciertas circunstancias sobre la activación de una emoción, la valencia de una emoción, el cómo eso genera un filtro en cómo yo estoy recibiendo la información y qué decido hacer con eso, y si además mi ambiente me lo invalida o me lo premia, ¿no? Entonces, yo te diría que para mí es eso, o sea, por un lado está sí el comportamiento directamente observable, los fenómenos cognitivos que hay de varios, ¿no? O sea, no solamente es la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, también son las preferencias que yo tengo sobre cómo selecciono la información o cómo hago predicciones, que esa es otra cosa muy interesante, cómo llego a ciertas certezas. Si yo tengo apetencia por la ganancia inmediata, ¿no? Aunque pueda tomar buenas decisiones, si a mí me gusta que la recompensa venga rápido, pues eso es un tema, ¿no? Y, y también, o sea, pues la agencia que yo tengo sobre mi ambiente, cómo influye en lo que va a pasar. Entonces, yo te diría que son esas. Oye, bueno, entonces, digamos, técnicamente, por ejemplo, alguien, no sé, que esté en el campo de las ciencias de la conducta con una formación clásica, ¿no? Conductista, podría decir que para explicar la conducta necesitamos conocer la historia de aprendizaje, la historia de interacciones, los factores contextuales, ¿no? Que retroalimentan, como bien dices, los comportamientos actuales mediante procesos condicionamiento clásico, condicionamiento operante, vicariante, etcétera, ¿no? Para ti todo eso es necesario, entiendo que es relevante todo eso, pero no es suficiente para explicar, por ejemplo, los problemas clínicos como los que atiendes, problemas como la psicosis, no es suficiente. Necesitas entrar a ver cómo es la arquitectura funcional del sistema, ¿de qué sistema? ¿El sistema nervioso? ¿O qué tipo de sistema Sí, estamos sí, nombrando ahora? te voy a decir que sí. O sea, sí el sistema nervioso.
pero también ahí sí específicamente cómo se están engranando ciertos procesos neurocognitivos y metacognitivos. Porque una discusión muy sabrosa que te quería yo plantear en algún momento Sí. era, en los estudios que nosotros hacemos de los delirios que están asociados a, por ejemplo, a condiciones psicóticas primarias, esquizofrenia, o delirantes primarios, que son fascinantes, ¿no? Eh, Ujú. pero ese tipo de delirios y ese tipo de manifestaciones no se parece tanto, o las explicaciones que de repente hace una persona con esquizofrenia sobre las alucinaciones, no se parece mucho a las explicaciones que hacen algunas personas que tienen epilepsia sobre los Ujú. fenómenos que tienen, ¿no? Sí. Dos ejemplos que se me vienen a la mente es un caso creo que sí te platiqué, que es de un hombre que tiene pues tiene actividad como epileptiforme en el lóbulo frontal derecho y entonces tiene alucinaciones visuales muy elaboradas, que está así, empieza la crisis y entonces él, en vez de estar conversando con nosotros, solamente está viendo las nubes que tú tienes atrás y ve un paisaje. Y entonces él dice, me fui al multiverso. Yo sé que estoy aquí, que estoy contigo, que estoy hablando contigo, que lo que estoy viendo no es lo que mis órganos están percibiendo porque yo no estoy en un campo abierto, pero de todas maneras lo veo, ¿no? A diferencia de las explicaciones que hacen otras personas acerca de algunos fenómenos de esta naturaleza, que es seguramente estoy viendo esto porque alguien me puso algo en la cabeza y entonces esto se está reflejando a través de mis ojos, ¿no? O sea, las imágenes que yo estoy viendo son implantadas de otro lado, alguien lo está haciendo en contra de mi voluntad porque quieren confundirme, porque quieren hacerme daño. O sea, tenemos dos fenómenos similares que es estoy viendo algo que no está ahí, pero las explicaciones de por qué están ocurriendo eso y la conducta que le sigue a las explicaciones es muy diferente. Y no solamente se explican por la contingencia, o sea, no podríamos decir solamente que la historia de aprendizaje de uno condicionó que diera una explicación desde tengo una condición médica como la epilepsia a que el otro diera una explicación de algo desde afuera. O sea, no solamente es la contingencia con el medio ambiente lo que genera esa explicación. Yo en lo que estoy estudiando me parece que hay un engrane adicional para que las personas que dan explicaciones desde alguien me está haciendo esto o esto es implantado, tiene que ver con con un fenómeno metacognitivo y cómo yo me retroalimento de lo que está pasando para dar explicaciones que no necesariamente, aunque podría ser, o sea, no tiene que estar afectado necesariamente en epilepsia, es decir, donde no hacen interpretaciones delirantes de los estímulos, quiere decir que desde mi punto de vista ese engrane está bien y en las condiciones psicóticas primarias ese engrane está barrido. Entonces, en ese ejemplo, a mí me parece que la explicación de cómo los fenómenos cognitivos contribuyen a la generación de una idea o de una explicación, pues definitivamente tiene que ver sí con el sistema nervioso central, pero también con cómo se sincronizan, se hablan y las alteraciones que pudieran tener los fenómenos cognitivos propiamente, ¿no? Ok, entonces, en ambos casos, el de la epilepsia, psicosis en epilepsia o fenómenos alucinatorios en la epilepsia, y el otro caso que pones, que es de delirios en el contexto, por ejemplo, de la esquizofrenia, en ambos casos postulas que hay algún tipo de procesamiento divergente, procesamiento anómalo, disfuncional o algo semejante, debido a alguna disfunción en el Anomalía. psicofisiológica en el sistema, Ujú. pero que el modelo neuropsicológico que te permite explicarlo no es idéntico, ¿es así? Sí, sí, justo. O sea, lo que yo estoy planteando es que, bien, hay una percepción que se da en los dos casos que es un fenómeno anómalo y que esa percepción que se está teniendo como fenómeno anómalo tiene digamos, como una neurobiología subyacente, ¿no? Claro. Que también puede diferir de lo que le pasa a muchas personas que no tienen esos fenómenos, que eso es en realidad a lo que
le estamos llamando que es algo patológico, que se sale de la normalidad porque no, la mayoría de las personas no presentan estos fenómenos, ¿no? Entonces, mi punto es que hay una primera experiencia que tiene que ver con algún fenómeno cognitivo. Puede ser percepción, puede ser atención, que también la atención, perdón que me desvío un poquito, es un fenómeno fascinante en el sentido de la comprensión de la conciencia, ¿no? Hace poco escuché una explicación de la conciencia como la atención plegada sobre uno mismo y que si uno tiene la capacidad de plegar su atención sobre uno mismo, entonces emerge el fenómeno. Pero si no tenemos la capacidad de hacer eso, entonces no hay conciencia, lo cual me pareció fascinante como un modelo de la nosognosia, ¿no? Eh, pero bueno, siguiendo con esto, hay un fenómeno perceptual anómalo con una base neurobiológica subyacente. Y después hay otros engranes, otros fenómenos cognitivos como el cómo yo hago explicaciones de este de este primer paso, ¿no? Y entonces en las explicaciones que se hacen de este primer paso, hay una modificación o hay una cosa divergente entre la epilepsia y la esquizofrenia, que en lo que resulta es que las explicaciones que hacemos del fenómeno sean distintas y la conducta sea distinta, ¿no? En relación con ese fenómeno. Pero sí, desde mi paradigma, eso tiene que ver con diferencias no necesariamente en la estructura, pero sí en la conectividad y en cómo se sincronizan las áreas para hablarse. Porque en la esquizofrenia no tenemos una lesión patognomónica que nos diga, este aquí tiene su lesión de la esquizofrenia, ¿no? A diferencia a la mejor de la epilepsia, que en algunos casos puede identificarse dónde está la actividad eléctrica anómala, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de la epilepsia puede ser menos controvertido en el sentido de que hay algún tipo de anomalía funcional, puede o no resultar de una lesión propiamente dicha. Por ejemplo, yo te he contado este caso de cisticercosis, donde el cisticerco está alojado en las redes occipitotemporales ventrales y esto produce actividad epiléptica. La actividad epiléptica se propaga a la corteza parietal derecha. Entonces, durante la crisis, la persona tiene asomatognosia del hemisferio izquierdo, o sea, siente que la mitad izquierda de su cuerpo no es suya y también se propaga hacia el lóbulo temporal derecho, perdón, estamos hablando del hemisferio derecho en todo en este caso, pero se propaga entonces también al lóbulo temporal derecho, donde la paciente tiene recuerdos autobiográficos, por ejemplo, Sí, ¿no? justo ese. Alucinaciones autobiográficas, pero efectivamente, como dices, una vez que pasa la crisis, los procesos metacognitivos de esta mujer están conservados y no construye un delirio con ello, ¿no? Ese Así. sería un caso menos controvertido, ¿no? Y que cualquier psicólogo razonable podría aceptarlo. Algunos no lo aceptarían, pero Ujú, los psicólogos razonables podrían aceptar esa parte, ¿no? Sin ujú, embargo, ahora quiero que atendamos un poco el caso de la esquizofrenia, porque es donde realmente tú estás más metida y haciendo una contribución muy atractiva. Entonces, si no hay una lesión estructural, tú dijiste que no hay una lesión estructural patognomónica, ujú, ujú, ¿sí? ujú. Y entonces, si no hay una lesión estructural patognomónica, ahora yo voy a ser el abogado de las personas a las que a veces critico, ¿no? Échale. Voy a ser yo el psicólogo conductista que te está interrogando. Si no hay una lesión patognomónica, ¿por qué postulas que la historia de aprendizajes no es suficiente para explicar el problema? Ok, porque las lesiones estructurales, o sea, son una cosa, pero muchas de las condiciones como llamados trastornos mentales graves se consideran un síndrome de desconexión. ¿Y eso qué implica? Que no es que haya un evento vascular, un tumor, una lesión así particular, pero puede ser que la manera en la que están conectadas las áreas no sea igual, ¿no? Es decir, mi postura ahora con la esquizofrenia es que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y que eso implica que la manera en la que están conectados esos cerebros, pues es una neurodivergencia, ¿no? Como el autismo o como otras condiciones de neurodesarrollo no especificados que tienen más probabilidad de psicotizarse en comparación con cerebros neurotípicos, ¿no?
Entonces, hay algo en esa manera en la que se generan como la corteza, las capas de la corteza, en la que se comunican ciertas cosas o cómo se modifica por procesos de maduración cerebral, por ejemplo, como la poda neuronal en la adolescencia, que hace que esos cerebros sí sean diferentes y que vengan, digamos, como cableados de manera distinta. Ese cableado puede ocasionar, o sea, sí, que se hablen las áreas diferentes, pero también, por ejemplo, que no se sincronicen adecuadamente. Hay una teoría interesante de la esquizofrenia en donde se le acusa al tálamo, ¿no? De ser el mayor culpable de esto, porque entonces todo lo que llega al tálamo y cómo se distribuye del tálamo a la corteza está desincronizado. Entonces, la experiencia del sujeto son fenómenos que no se empatan. También se ha acusado, por ejemplo, al cerebelo, ¿no? En donde el hecho de que yo no pueda hacer una sincronización adecuada entre mis movimientos y la secuencia de los movimientos con lo que yo estoy percibiendo genera una sensación de que el movimiento no tiene que ver con mi agencia, sino que tiene que ver con algo más. Entonces, en los ejemplos del tálamo y el cerebelo, lo que pienso yo es, ok, entonces puede ser una cosa de sincronización, pero eso no necesariamente lo vas a ver en una lesión en específico. Pero nada más es un elemento, porque yo sigo sosteniendo que todos tenemos percepciones anómalas y que eso es más común de lo que uno se imagina. La mayoría de nosotros, si cualquiera de ustedes tiene un celular y lo ha puesto, digamos, como solamente en modo de vibrar, pero sin estímulo, en algún momento de nuestra vida, sobre todo si estamos como expectantes de algo, hemos sentido que vibra el celular y no vibró. Y en el sentido estricto, eso es una percepción sin estímulo, ¿no? Lo que implicaría que todos, o sea, en la cotidianidad y en cómo se está computando la información allá adentro, existe la posibilidad de que tengamos fenómenos anómalos, ¿no? Pero la cosa es, y entonces, ¿por qué no todos hacemos explicaciones delirantes? Yo pienso que las personas que tienen estas neurodivergencias son más susceptibles a hacer explicaciones de otro tipo porque además de que están las percepciones anómalas, hay otra red que se tiene que sincronizar para permitirnos retroalimentarnos constantemente del ambiente y hacer predicciones así, bayesianas, ¿no? Que es continuamente yo estoy viendo que están ocurriendo fenómenos, alimento mi base de datos y hago predicciones y predicciones y predicciones en relación con eso, pero cuando tenemos psicosis, la capacidad de alimentarnos con esos datos y de hacer predicciones diferentes se queda como estancada. Y ya no podemos, o sea, y no ingresamos más datos y no hacemos predicciones adecuadas. Sí. Ok, ahí tengo un par de preguntas, ¿no? La primera sería con respecto a los conceptos que estás usando, no sé si son metáforas o los estás diciendo en un sentido literal, pero usas términos como datos, procesamiento de información, y luego hablaste de computar y hablaste del cerebro bayesiano. Entonces, a tu juicio, tú como neuropsicóloga clínica y también como investigadora de la neurociencia del comportamiento, ¿tú apoyas una noción como computacionalista o basada en el procesamiento de información del sistema nervioso? Eso es un tema que ya hemos discutido aquí anteriormente, ¿no? Cuando yo hablo del metaproblema de la psicopatología, porque siento que al final todos nuestros modelos regresan a diferentes conceptos como básicos, ¿no? De cómo funcionan realmente los procesos cognitivos o qué es lo que está haciendo el sistema nervioso, los sistemas funcionales que implementan el Ajá. comportamiento o que hacen posible la experiencia consciente, ¿no? Entonces, esa sería una primera pregunta. ¿Tú estás utilizando un modelo computacional, bayesiano, de procesamiento predictivo, o cuál es tu teoría contemporánea en la que te apoyas actualmente? O sea, creo que es una pregunta difícil, porque en principio lo que te podría decir es que para mí, o sea, sí, no creo que sea solo una metáfora. No creo que estrictamente el cerebro solo sea una computadora, eso sí, porque mi opinión sobre eso es que si solamente actuara como una computadora,
estos sistemas de modelamiento neural que se hacen de manera artificial tendrían que servir así muy bien. Tendrían que emular toda la actividad y tendrían que tener la capacidad de generar estas funciones emergentes nada más de conectarse, que son la conciencia, ¿no? Pero hasta este momento yo no sé de ninguna red neuronal y esa discusión la tuve sobre la inteligencia artificial en algún momento, que verdaderamente pliegue la atención sobre sí misma para generar el fenómeno de la conciencia. Hasta donde yo me quedé, o sea, de lo que he leído, no hay ningún modelo así que verdaderamente tenga una conciencia propia. Y entonces, en ese sentido, me parece que no es suficiente explicar el cerebro solamente como una computadora. Tiene fenómenos emergentes, lo cual es fantástico, pero en este momento de mi carrera escapan a mi comprensión cuáles son los fenómenos que están involucrados en que nosotros no seamos solamente una máquina. Yo no me adhiero a la idea de que solo estamos computando información, tampoco creo que sea eso, o sea, eh, el fenómeno de la aparición de la imaginación, de la inspiración para el arte, para la ciencia, de la creatividad, me parece que es muy difícil de emular solamente desde un modelo computacional. O sea, Entonces, no necesariamente todos los procesos cognitivos o afectivos son algorítmicos, por así decirlo. no, creo que Bueno, eso es una... Sí, dime. perdóname, es un modelo que nos permite intentar explicar las maneras de una forma más, o sea, explicar el fenómeno de una forma más limpia, porque eso es lo que tratamos de hacer. ¿Te acuerdas que yo te decía que parte de mis, o sea, de mis palabras tienen que ver con los procesos? A mí me encantan las cajitas, a mí me encantan las conexiones, me encanta decir, a ver, está esto y se conecta con esto y se sincronizan las dos cosas y entonces como se sincronizan y se hablan bien, entonces emergen estas cosas, pero sigue siendo un modelo. Sigue siendo un modelo porque todavía hay fenómenos que se nos escapan a la explicación. Aunque a mí me encantan los delirios como un modelo para la explicación de la aparición de un pensamiento, yo creo que ese es como el problema duro de las neurociencias, ¿no? Que es cómo explicamos el qualia, cómo explicamos el fenómeno interno de las personas a lo que no tenemos acceso, ¿no? Ok. Ahora, tú, una de tus palabras clave, ¿no? En tu código existencial es los procesos. Y hablaste de sincronización, hablaste del tálamo, hablaste del cerebelo, y pensé, bueno, obviamente en el concepto que nos regaló Nancy Andreasen, ¿no? De la esquizofrenia como dismetría cognitiva, donde la falla podría ser más bien como la coordinación de diferentes procesos, y eso nos lleva a preguntarnos por qué significa coordinar procesos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, si tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo para algo, como que tú me mandas una señal, la calibramos, la validamos, y entonces yo te mando otra señal, hasta que logramos finalmente, quizá, sincronizarnos, que es el otro término que tú usaste, y sincronizarnos ya es un término 100% procesual o temporal, ¿no? O sea, necesitamos sincronizarnos temporalmente, Temporalmente. Ujú. en términos de procesos conductuales, cognitivos, representaciones mentales, si es que esa es tu Sí, manera de explicarlo, y también procesos electrofisiológicos. sí. Ahora, te referiste al tálamo, ¿no? Que era obviamente el área favorita de Rodolfo Ginás, ¿no? El gran neurocientífico colombiano que justamente parte de su modelo, ¿no? Es que el tálamo es como el director de una orquesta, ¿no? Que sincroniza y también genera las pautas temporales para la sincronización de las redes neurales. Entonces, ¿tú crees que en la psicosis, en particular en la esquizofrenia, estos fenómenos de desincronización o hipersincronización, en fin, tú nos dirás cuál es el modelo, permitirían explicar la emergencia de los fenómenos anormales que serán el sustrato para el desarrollo de los delirios? O más bien, nos ayudan a explicar ahora sí por qué la persona en forma persistente desarrolla un delirio y lo repite y persiste en él, y no tiene ese proceso de aprendizaje o esa flexibilidad que esperaríamos que tuviera en un entorno cambiante. Es una pregunta muy difícil porque, a ver, te voy a decir lo que yo entiendo.
lo que te decía sobre los fenómenos, digamos, que pueden ser perceptuales, atencionales, de memoria, ejecutivos, que son anormales, en el sentido de que no están dentro de una curva donde le pasan a todos, o son menos, o sea, son menos frecuentes, ¿no? Que eso es en los delirios a los que le llamamos el primer golpe, ¿no? Pienso que si tú tienes una arquitectura, o sea, cerebral diferente, por lo que expliqué un poco del neurodesarrollo, podría ser más sensible a tener este primer golpe de manera continua, es decir, que se desincronicen varias cosas y entonces yo esté teniendo esta percepción o conciencia de que hay cosas que pasan, de que me pasan diferente o que yo estoy percibiendo el mundo un poquito diferente a los demás y que me pasa de manera continua, ¿no? Em, pero no me parece suficiente porque te decía, por ejemplo, en la epilepsia puede pasar eso también, ¿no? Se desincroniza literal el cerebro y entonces empiezo a tener percepciones corporales o del entorno, cosas que son distintas, pero eso no es suficiente para que se construya un delirio, ¿no? Pienso que hay otras, además como de las percepciones más primarias, otras redes que tienen que estarse hablando de manera continua y activarse y desactivarse de manera continua que también están afectadas en la esquizofrenia. Por ejemplo, una red funcional que es la de Default Network, ¿no? Me parece una muy buena explicación, ya, o sea, además de los síntomas como positivos, de la explicación de los síntomas negativos. En estas teorías de la esquizofrenia como un fenómeno de desincronización, implica que los pacientes continuamente están en default network y es muy difícil sacarlos de ahí. Y que entonces en esta actividad continua, continua, que es como autorreferencial, en donde no vemos una conducta, o sea, en la esfera de los cinco sentidos que todos podamos percibir, pero ellos están teniendo un fenómeno cognitivo continuo, 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 autorreferencial y que la dificultad para activar otras redes, por ejemplo, la de atención ventral o la red ejecutiva, es lo que hace que los pacientes estén más apáticos, que lo que en realidad significa eso es que no hay una conducta directamente observable más frecuente, ¿no? Porque uno puede estar pensando en hacer algo y lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas, pero no llegas a nada porque no acabas de hacer el plan o porque no te activas como en el Parkinson, en esta cosa de como de estar congelados y no, o sea, no pasa la acción porque hay algo allá adentro que no te permite autoactivarte, digámoslo así, ¿no? Entonces, en la esquizofrenia propiamente sí está el fenómeno de las percepciones anómalas. Yo pienso que hay otras redes que están relacionadas de manera diferente con que tú puedas literal actualizar la base de datos y hacer predicciones distintas, que eso es la metacognición. Pero además de eso, particularmente en esquizofrenia, porque esquizofrenia no es igual a psicosis, está el fenómeno de los síntomas negativos que a mí me parece una explicación muy elegante la de la activación continua de la red en modo predeterminado para explicar la ausencia de comportamiento. Entonces, para mí es difícil darte la respuesta, no, no estoy así haciendo una cosa tangencial, sino que lo que intento decir es, hay distintas redes que se desincroniza para darnos el fenómeno de la percepción anómala, la explicación rígida, digamos, y de estar completamente convencidos, y por otro lado, el fenómeno de la ausencia de conducta, que son los síntomas negativos que también están implicados en la esquizofrenia. Oye, me acordé de, ahorita que hablabas de la red de modo predeterminado, ¿no? Cuando se descubrió mediante imagen funcional, me acuerdo que uno de los primeros artículos, si no es que el primero, hablaba sobre la actividad espontánea, ¿no? Del sistema nervioso, es decir, que estamos hablando de miles de millones de neuronas que están teniendo actividad espontánea. No necesariamente hay un estímulo externo que las activa. Son células vivas, ¿no? Entonces, están teniendo actividad metabólica y comunicación local que puede también llevar a la emergencia de procesos psicofisiológicos que
Esto puede ser importante para la teoría de la psicología, ¿no? Porque no somos como robots nada más que Que respondan a respondemos. estímulos externos, sino también tenemos nosotros una conducta espontánea o dirigida a metas, lo cual no quiere decir que no pueda ser desde luego sometida o constantemente sometida a procesos de aprendizaje. Pero bueno, una pregunta más para ti sería la siguiente. Un crítico a lo mejor conductista, ¿no? De tu factor C cognitivo, diría que la historia de contingencias es suficiente para explicar la psicosis, pero también podrías tener un crítico desde una especie de modelo un poco más reduccionista, neurobiológico, ¿no? Que diría, pues la dopamina es suficiente para explicar la psicosis, ¿no? ¿Por qué consideras tú que el factor C, o sea, la cognición, como un proceso intermediario, como un nivel puente que tú planteabas, es tan importante para entender la naturaleza, la fenomenología, la morfología y la dinámica de los procesos psicopatológicos como alucinaciones, delirios, etcétera, ¿no? ¿Por qué necesitamos este modelo cognitivo? ¿Por qué no es suficiente nada más hablar de dopamina o algo así, ¿no? De pura electrofisiología. ¿Por qué necesitaríamos eso? Y quizá quieras explicarnos muy brevemente tu modelo tripartita, ¿no? De neurocognición, cognición social y metacognición. Justo, o sea, mi respuesta al por qué la dopamina no es suficiente, que es una reflexión que hacemos constantemente ahí con los residentes del Ramón de la Fuente es, si fuera la única, o sea, suficiente decir que tiene que ver con la dopamina, ¿por qué existen síntomas residuales en los pacientes aún con el antipsicótico, ¿no? O sea, si solamente se trata ahí como de nivelar el nivel de neurotransmisión, ¿por qué el tratamiento resulta insuficiente? Y la verdad es que la respuesta del por qué es una cosa puente también tiene que ver con la intervención. Eh, Hay una intervención que yo hago ahí en el hospital que se llama terapia metacognitiva para pacientes con psicosis, que no es mía, pero es del doctor Moritz, pero yo la hago en el hospital. Y cuando yo estoy trabajando con los pacientes, en realidad lo que les estoy enseñando en la terapia metacognitiva es a plantearse que las decisiones que nosotros estamos tomando muchas veces están sesgadas, ¿no? Y explico el sesgo como el camino que tomamos de manera más frecuente para llegar a alguna conclusión. Y que entonces a todos nos gusta caminar por el mismo camino, nos hace sentir seguros, es el que siempre tenemos, es la vieja confiable, ¿no? Y a veces salirnos de nuestro paradigma nos da miedo, nos hace sentir incómodos, o sea, retroalimentarnos de otras cosas que no se asemejan a nuestra propia idea del mundo, pues es incómodo para todos, pero que es una manera de entrenar otros caminos en el cerebro. Entonces, cuando yo reto a mis consultantes y a mis residentes, porque ellos también participan ahí, resulta que todos tenemos lo mismo, ¿no? O sea, todos tenemos esta tendencia continua a querernos aferrar a mi manera de explicar el mundo. Y nos es difícil y nos es incómodo hacerlo de otra manera. Pero lo que hago a través de varios ejercicios es que les hago evidente que nuestra primera impresión del mundo, de las cosas, de las experiencias, cambia cuando tenemos más información y que cuando tú te permites, pero es un acto voluntario, o sea, no le estoy dando un chocho, no le estoy dando un toque, no le estoy dando nada, ¿no? O sea, cuando tú de manera voluntaria te propones esperarte 10 minutos más a ver qué te va a decir el fulano de enfrente para ver si eso contrasta con la predicción que estás haciendo, que si tú le preguntas a las personas qué está pasando con ellas, puede cambiar tu percepción de esa persona, que si, y lo hacemos a veces con cosas muy perceptuales, ¿eh? Hay un fragmento de un dibujo y les digo, ¿qué creen que sea eso? Y me dice, no, pues un pescado, una florecita. Y les empiezo a dar más fragmentos de ese dibujo, que es una tarea completamente perceptual. Y mientras yo les ofrezco más información, el dibujo se va transformando y termina siendo una cosa completamente distinta a lo que pensamos al inicio del ejercicio. Entonces, ese ejercicio en realidad la idea no es mejorar la percepción, la idea es probar
que mientras tú agregas más información a tu base de datos, que sigue siendo una metáfora, eh, la predicción va a cambiar y que eso puede pasar a nivel macro, puede pasar en las decisiones sociales, puede pasar en la predicción de tu propio comportamiento, ¿no? Y entonces, lo que en realidad dice Moritz que hace el entrenamiento es sembrar la duda y que la duda es como fenómeno cognitivo, la cura para la certeza delirante, ¿no? Ok. Entonces, Ivonne, digamos, al nivel de una intervención psicológica, ¿no? Este entrenamiento o terapia metacognitiva, pues tiene, digamos que estos recursos, ¿no? Que ahora nos comentas. Pero ¿cómo investigas la metacognición desde el punto de vista de la investigación? ¿Pones algún ejemplo de algún tipo de experimento o protocolo que tú puedas implementar con un paciente para quienes no conocen tanto este recurso, que se den una idea de cómo lo puedes aterrizar experimentalmente? La medición del fenómeno metacognitivo es muy difícil y hay dos grandes ramas que se utilizan para hacer esto. Desde una perspectiva teórica, uno podría, digamos, investigar la metacognición con una entrevista. Entonces, es una entrevista semiestructurada en donde tú le preguntas, por ejemplo, a un consultante, ¿cuál es tu experiencia con la condición de salud que tienes? Y entonces grabas la entrevista y lo que haces es desmenuzar la entrevista a la vieja usanza de los estudios más cualitativos y entonces lo que tú tratas de, digamos, de clasificar es si el sujeto puede identificar pensamientos de una manera diferente a las emociones, a los impulsos, si puede diferenciar su propio pensamiento o el pensamiento del otro y si puede darse cuenta de que mi pensamiento, lo que está pasando allá afuera, influye en la manera en la que yo me comporto en el mundo y la retroalimentación. Esa es una manera de hacerlo a lo cualitativo, ¿no? Pero uno que es necio y que le gusta tener el numerito así porque es parte de la necedad, ¿no? Lo que se hace son paradigmas que tienen que ver con la ejecución de una tarea particular. Puede ser una tarea perceptual, una tarea motora o una tarea cognitiva. Entonces, en una tarea, por ejemplo, perceptual, tú pones una imagen que tiene diferentes grados de estar difuminado. Y entonces le dices, por ejemplo, una cosa muy clara, esta cara que estás viendo está hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí hay absoluta certeza de que va hacia arriba o hacia abajo. Pero puedes hacer una segunda pregunta que es, ¿qué tan definida está esta imagen del 1 al 5? Cero definida a tremendamente definida. Y entonces ahí el juicio que uno hace va cambiando. Y va cambiando con los ensayos, porque si tú ves una que está más borrosa, al siguiente ensayo cambias tu respuesta. Y si ves una que está más definida, va cambiando tu respuesta. Entonces, ese juicio que uno hace sobre la percepción que está haciendo es otra manera de explorar la metacognición, ¿no? Y la otra tiene que ver con qué tan bueno eres tú para hacer alguna cosa. Y entonces, o sea, en los experimentos más divertidos los ponen a hacer una tarea motora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan bueno eres para atinarle a ese blanco? Y dicen, no, buenísimo, yo lo hago muy bien. Y entonces van valiendo queso mientras están haciendo la tarea y la idea es ver si se reajusta la predicción o no bajo ninguna circunstancia. Y eso se puede hacer también con tareas de memoria, que es lo que nosotros hemos hecho últimamente, ¿no? ¿Qué tan... ¿Cómo evaluaste tú la metamemoria en tu investigación? Exactamente, exactamente. ¿Cómo evalúas la metamemoria? Pregunto a los sujetos, les doy como un rango de estímulos que son 9 estímulos. Y les digo, de estos 9 estímulos, cuando yo te los diga, realmente de cuántos te vas a acordar. Entonces, el sujeto hace una predicción. No, pues, me pasa, por ejemplo, mucho también, fuera de la psicosis, con pacientes que tienen trastorno por déficit de atención, te dicen, 9, yo me aprendo las 9, sin problema, ¿no? Entonces, tú les dices los estímulos y se aprenden 4. Y entonces la mayoría de las personas te hacen una reconsideración, ¿no? Y te dicen, no, bueno, a lo mejor 9, a lo mejor no 9, a lo mejor me aprendo 8,
pero se vuelven a aprender cuatro. Y pasan los ensayos y pasan los ensayos y, no, y hay personas que no corrigen la predicción que están haciendo con los datos que tienen. Lo que nosotros encontramos específicamente en psicosis es que los consultantes suelen hacer una sobrevaloración de la capacidad y efectivamente no corrigen. Los pacientes con TDA, los primeros dos ensayos hacen una sobrevaloración, pero al final sí corrigen y luego ya hasta les da pena y hacen una subvaloración de su propio desempeño. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en otras condiciones como ahorita, como trastorno límite de personalidad, es que los pacientes que estamos evaluando no tienen grandes alteraciones neurocognitivas, pero están haciendo predicciones mucho más abajo de lo que en realidad están haciendo y tampoco corrigen, lo que me está llevando a la hipótesis de que a lo mejor sí es un problema de que o sobrepredigo lo que, o sea, como que le estoy echando mucha crema a mis tacos de lo que voy a hacer, o que digo que estoy del nabo. Esos son los dos extremos, pero el gran problema es que no hay autocorrección con los datos que tengo. Entonces, esto que estoy viendo me está llevando a la conclusión de que en realidad a lo mejor el problema es la dificultad de ajustar la predicción, no solamente que estés muy arriba o que estés muy abajo, sino la rigidez del sistema de no poder cambiar la predicción independientemente del sesgo hacia arriba o hacia abajo, lo que genera los problemas en el comportamiento. Muy bien. Quizá Octavio quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, tal vez de lo que hemos conversado hasta el momento, antes de que dejemos descansar a Ivonne. Pero yo nada más quería hacer un comentario sobre la incertidumbre, y yo creo que es, o sea, a mí me gusta mucho la incertidumbre cuando trabajo, Ok. porque es algo que detona muchas cosas. Y bueno, te quería comentar que hay un concepto que acuñó Kant sobre el sublime matemático. Digamos que la belleza es como muy predecible, en cambio lo sublime, que tiene que ver con el infinito, para él es algo que causa mucho desasosiego Ujú. porque es algo es como un abismo que nos hunde en lo incomprensible, ¿no? En lo que nos rebasa. Y es una categoría estética muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que mucho digamos, de lo que podríamos llamar la creatividad y la imaginación tiene que ver con adentrarte precisamente en lo incierto, en la incertidumbre, más que en la certeza. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, y justo esa reflexión la tuve cuando leí lo de cosmología cognitiva, porque dice el doctor Díaz que no hay nada como la sensación del eureka, ¿no? O sea, que es y estoy de acuerdo, o sea, cuando tú comprendes algo que te era, o sea, inasequible, que no lo podías agarrar bajo ninguna circunstancia, la experiencia del procesamiento emocional es muy intensa, es muy fuerte, ¿no? O cuando te encuentras ante un problema que es maravilloso por su complejidad, te abrumas y al mismo tiempo estás extasiado de lo que estás viendo, ¿no? Y la incertidumbre en general, si le preguntamos nosotros a las personas, no se siente bien, ¿no? Porque de hecho es como la idea de la ansiedad, que es, yo no sé qué va a pasar y entonces me activo y se siente mal. Pero me parece una cosa maravillosa que es, ante lo que es verdaderamente, o sea, incomprensible para nosotros, te abrumas y no sé, y te sientes extasiado, ¿no? Entonces por eso la sensación de eureka es tan intensa en nosotros. Pero sí, me encanta, sí. Gracias, gracias, Octavio. Oye, bueno, entonces ya para terminar la sesión te planteo lo siguiente, o sea, tú nos dices que tú desde muchos años atrás, ¿no? Te gusta ir y asomarte ahí al abismo, ¿no? Te gusta contemplar el misterio, a veces con las herramientas propias de una detective, ¿no? De la conciencia, con las herramientas de la ciencia, ese estudio cuidadoso, riguroso, ¿no? Que caracteriza a la buena neuropsicología o a la psicología científica, ¿no? De ir paso a paso construyendo cuidadosamente los conceptos. Y entonces, ¿te gusta esa aproximación a un fenómeno
que nos llena de incertidumbre, ¿no? Que es el fenómeno de la psicosis, de los delirios, las alucinaciones, todos estos fenómenos divergentes que, bueno, ya habrá tiempo en otra ocasión de discutir si son disfuncionales, son patológicos, son formas de neurodiversidad, etcétera, ¿no? En otro momento lo discutiremos, pero por hoy quisiera plantearte, ¿por qué dijiste al principio, ya con eso tú cierras la sesión, que te parecía un modelo científico o clínico lleno de riqueza o de fertilidad teórica para pensar en torno al problema del propio pensamiento? Sí, Explícame. yo, o sea, una cosa con la que siempre nos hemos enfrentado es, por ejemplo, en el trabajo terapéutico, es por qué hay ideas que aunque uno sepa que no tienen lógica, que no tienen sentido, que las contrarrestas, ¿por qué no se desaparecen? ¿No? Que eso ha sido una gran queja en la psicoterapia cognitivo-conductual durante mucho tiempo, que es, si yo sé que esta idea es absurda, si yo sé que esto no está pasando y ya me lo expliqué, tengo pruebas, me convencí, me traté de hacer, o sea, hago mi, ¿cómo se llama? Como mi... hay una técnica en donde tú te estás cuestionando constantemente tu pensamiento. ¿Por qué siguen generando malestar y por qué siguen apareciendo los pensamientos? Ese, esa situación que todos tenemos, por ejemplo, en lo más vulgar, ¿no? Porque uno sigue pensando en el ex aunque lo deteste, ¿no? ¿Por qué se sigue apareciendo esa imagen ahí en la cabeza aunque tú y digas, no, a mí ya no me importa ni nada? Porque los pensamientos no se desaparecen de la cabeza. O sea, una vez que se ha generado una idea, una representación, no importa que no tenga sentido, no es una cosa que se vaya, ¿no? Regresa por oleadas. Por ejemplo, también en los fenómenos del duelo, no es que uno supere la pérdida y ya nunca más pienses en la persona que se fue o en la oportunidad que perdiste. O sea, llegan momentos, a lo mejor no con la misma intensidad emocional, pero vienen las oleadas. ¿Por qué los pensamientos no se van? ¿Y qué hace que haya cierto contenido del pensamiento que se quede ahí fijado y otras cosas que nunca vamos a pensar, nunca vamos a imaginar? ¿Por qué no todos tenemos las mismas ideas? O sea, esas preguntas a mí me parece que son fascinantes. ¿Por qué yo no tengo exactamente la misma idea que el otro? ¿Y por qué hay cosas que sí se me quedan? Y el segundo giro conceptual, que fue una pregunta que me hiciste y que no te dije, el segundo tiene que ver con eso. Antes también en mi arrogancia, yo pensaba que si yo tenía muy claro el numerito de la memoria de trabajo y el numerito de la atención y el numerito de la función ejecutiva, eso iba a ser suficiente para explicar el contenido de la idea. Y me equivoqué así. Fue un epic fail porque esos datos a mí no me dicen nada sobre por qué aparecen ideas de carácter religioso, erotomaníaco, en relación con el cuerpo. O sea, el que alguien tenga una falla de velocidad de procesamiento, o de atención o de función ejecutiva no explica por qué alguien tiene el contenido del pensamiento que tiene. Y mi postura ahora es que a veces lo que me ha pasado es que más bien escuchar con mucha atención el contenido de la idea delirante es lo que me va apuntando hacia dónde está el primer fallo. En el ejemplo más cercano que tengo fue un consultante que tenía una esquizofrenia de curso continuo y la idea siempre había sido que la CIA lo estaba persiguiendo. Y así había estado durante muchos años, tenía tratamiento, ya no era disruptivo, pues hacía sus cosas, ¿no? Pero un día de repente apareció otra idea y la idea nueva que había aparecido era que él ya no era él, sino que era otra persona, que era Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y entonces se enojaba mucho porque se veía en el espejo y decía, es que, ¿qué está haciendo este cuate aquí si yo soy Obi-Wan Kenobi y Obi-Wan Kenobi no se ve así? Y cuando lo llamaban por su nombre, se enojaba muchísimo porque decía, es que yo no soy Pepito, yo soy Obi-Wan Kenobi y ustedes, ¿qué pasa con ustedes que no lo pueden entender? Entonces, cuando yo lo entrevisté,
a mí me, o sea, como que me daba mucha curiosidad por qué había cambiado tanto la idea, porque había aparecido una idea nueva que nunca había estado ahí. Y entonces lo que en realidad pensé fue, a ver, lo que o está ocurriendo no es un fenómeno del espejo como las demencias, pero hay una cosa que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la experiencia del cuerpo, de cuál es mi cuerpo, quién soy yo, qué, o sea, por qué me veo diferente. Y entonces, bajo la experiencia de, o sea, de pensar en esta cosa que tenía que ver con el cuerpo, lo que le dije al residente fue, a mí se me hace que debe haber una nueva lesión, un nuevo insulto que generó la aparición de una nueva idea, y esto tiene que estar localizado porque es una idea demasiado específica sobre el cuerpo. Entonces le hicieron una imagen y resulta que tuvo un infarto en los parietales. Y entonces esta nueva lesión que tenía que ver con cómo uno representa su cuerpo, la sensación de su cuerpo, los movimientos y en general, pues cómo nosotros tenemos una representación de nosotros mismos estaba alterada. Y este paciente en particular ya tenía el otro engrane que yo te decía, que es cómo hacemos las explicaciones. Entonces, mi segundo cambio conceptual fue, no es que yo tenga un perfil cognitivo y ese perfil cognitivo me vaya a explicar todo el fenómeno. Hay el contenido de las ideas, a la vieja usanza de cómo se hacían las entrevistas en psicología y en psiquiatría, te va dando la pista de qué está pasando. Y además yo le decía, bueno, pero ¿por qué Obi-Wan Kenobi? ¿Por qué no Yoda? ¿Por qué no otro personaje? Y me decía, ah, no, porque Obi-Wan Kenobi y yo compartimos muchos valores. ¿No? Entonces, cuando me preguntan, bueno, de la historia de aprendizaje, pues es que sí hay, porque no somos ajenos al contexto. O sea, el contenido del pensamiento también tiene que ver con lo que está ahí en nosotros, en los contextos de lo que nos alimentamos, porque pues no existe el flojisto, ¿no? No es generación espontánea lo que está ahí en la cabeza. Y ese fue mi segundo cambio conceptual, que es, hay que escuchar con mucho cuidado el contenido de la idea. Ok, entonces requerimos esa exploración también cualitativa, ¿no? De la subjetividad del otro, y eso no es incompatible con tener una investigación neuropsicológica robusta, ¿no? Para explicar estos fenómenos. Bueno, Ivonne, pues nosotros quisiéramos seguir platicando mucho más, profundizando en esto, ya sabemos que es infinito, pero pues tú nos abandonas, ¿no? Tienes cosas que hacer, te Estoy vamos a extrañar, cansada, pero pues jefe. tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo, así que tenemos por terminada la sesión y pues muchísimas gracias por la generosidad de platicar con nosotros y esperamos que también esto pueda ayudar a que otras personas en el ámbito de la psiquiatría, neurociencia, psicología u otras ramas afines se interesen por el factor C, el estudio de la cognición en los trastornos mentales. Muchas gracias. Siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, salud. Pues bueno, entonces, eso sería todo. Gracias.